Capítulo 21. Secretos. Acostado boca arriba, las cejas de Izuku se fruncieron cuando el sonido de su alarma lo despertó de sus sueños. Gimiendo, alcanzó su teléfono y silenció el incesante pitido y se sentó. O al menos lo intentó, pero un peso en el pecho se lo impidió. Estirando el cuello para mirar, vio una masa de cabello rosado que bloqueaba la vista de su pecho. Mina estaba profundamente dormida, agarrando su brazo mientras usaba su pecho como almohada. Había una sonrisa en su rostro. Por un momento, Izuku estaba increíblemente confundido. Sin embargo, cuando comenzó a despertarse por completo, los recuerdos de la noche anterior volvieron a él. Una sonrisa apareció en su propio rostro mientras algo de calidez llenaba sus mejillas. Evidentemente, Mina dormía mucho más que él. Decidiendo tomarse un poco para disfrutar este momento, el chico atontado se estiró y gentilmente pasó una mano por su cabello. Ella se movió un poco mientras él jugaba con cautela con sus rizos, aunque permaneció dormida. Se veía tan tranquila cuando estaba dormida. Una serenidad que rara vez se veía cuando estaba despierta y activa. Mientras la miraba, una parte de él quería saltarse el entrenamiento para poder quedarse así con ella todo el día. Pero sabía que esa no era una opción. Aizawa los mataría si se enterara. «Oye Mina», susurró, sacudiéndola ligeramente. La chica dormida hizo un sonido pero no se despertó. «Mina, es hora de levantarse». Habló un poco más fuerte esta vez, sacudiéndola de nuevo. «No quiero», murmuró en sueños, apretando su brazo ahora con más fuerza. Sonrojándose a medida que crecía la tentación de quedarse en la cama, Izuku dio una sacudida mucho más firme. Los ojos negros y amarillos se abrieron cuando miraron a los suyos. «Buenos días», murmuró Mina, todavía medio dormida. Su novio le acarició un lado de la cabeza. «Tenemos que levantarnos. El entrenamiento es en 1 hora». La chica en su pecho dejó escapar un pequeño y adorable bostezo. «¿5 minutos más?», ella preguntó. «Por favor». Una vez más, la tentación definitivamente estaba ahí. «Realmente no deberíamos». Suspirando, Mina se sentó lentamente. «Bien, pero todavía puedo hacer esto», dijo antes de darle un beso rápido. «Eres una buena almohada, ¿lo sabías?». Izuku se rió entre dientes. Los dos finalmente se levantaron de la cama. Izuku comprobó que la costa estaba despejada para que Mina se fuera. No quería que nadie la viera salir de su habitación y se hiciera una idea equivocada. «¿Nos vemos para desayunar?», Mina preguntó. Izuku asintió. «Suena bien. Nos vemos allí». Se dieron otro beso. «Además, eres muy lindo cuando estás durmiendo». Por un momento, Mina fue tomada por sorpresa, un poco de magenta en sus mejillas. Sin embargo, rápidamente se desvaneció mientras ella sonreía. «Siempre soy linda», dijo con un guiño antes de salir por la puerta. Izuku no pudo evitar reírse. Bueno, ella no estaba equivocada. Gamma Gym estaba lleno de actividad mientras los estudiantes de la UA entrenaban. Era el último día antes de que realmente comenzara el semestre, lo que significa que sería la última vez que podrían dedicar tanto tiempo a la extensión de Kirk. Por supuesto, el personal de la UA tenía toda la intención de continuar esa capacitación hasta el examen, pero la educación era igual de importante. Como de costumbre, la clase de héroe combinada tenía varios maestros trabajando para ayudarlos. Entre ellos estaba Olmigot, aunque estaba allí principalmente para observar el progreso de sus alumnos y ofrecer consejos donde pudiera. Aunque, como era de esperar, gran parte de su atención se centró en Izuku. El ex símbolo de la paz miraba con orgullo a su sucesor. Izuku realmente comenzó a recuperarse. No solo había aprendido a controlar mejor One for All, aunque solo un pequeño porcentaje, sino que finalmente estaba comenzando a desarrollar su propio estilo de lucha. Para Olmigot, ver a su alumno finalmente comenzar a crear una identidad para sí mismo fue algo maravilloso. Tratar de imitar a su ídolo solo llevaría al chico hasta cierto punto. Mientras reflexionaba sobre el progreso que había hecho su protegido, Olmigot observó cómo uno de los ataques de Izuku fue interceptado por el clon de ectoplasma con el que estaba entrenando, quien respondió y lo tiró al suelo. Izuku había mejorado inmensamente, sí, pero claramente aún tenía un largo camino por recorrer.
Olmigt continuó observando a su clase hasta que se les indicó que tomaran un descanso. Durante ese tiempo, decidió hacer sus rondas y dar algunos comentarios rápidos a cada estudiante individualmente. Había sido algo que había estado haciendo regularmente, ya que obviamente ya no podía involucrarse directamente en el entrenamiento. Había muchas cosas que ya no podía hacer. Aún así, solo su cuerpo había sido roto, no su espíritu. Todavía era un héroe de corazón, y tenía toda la intención de asegurarse de hacer todo lo que estuviera a su alcance para ayudar a la próxima generación a convertirse en los mejores héroes que pudieran ser. Incluso si tuviera que llevar de forma encubierta un libro de enseñanza para dummies para hacerlo. Veo que tu estilo de disparo va bastante bien, joven Midoriya, dijo Olmigt cuando llegó a Izuku. Su protegido estaba tomando un buen trago de una botella de agua mientras estaba sentado en un banco. Miró al profesional retirado, dejando la botella a un lado. Oh. Gracias, Olmigt. Izuku siempre parecía un poco sorprendido de escuchar elogios, algo que Olmigt no estaba seguro de que le gustara. A veces, el chico era demasiado duro consigo mismo. Llegar allí. Sin embargo, todavía estoy luchando con muchas cosas. Miró hacia abajo, casi como si estuviera avergonzado. Oye. ¿De qué has hablado, Optimismo, muchacho. El octavo portador de One for All sonrió y levantó el pulgar. Todavía tienes un camino largo y difícil por delante, lo sé. Pero no olvides cuánto ya has caminado. Piensa en dónde estás ahora en comparación con cuando llegaste aquí por primera vez. No quería mencionar nada específico sobre One for All con tanta gente alrededor. Derecha. Izuku miró hacia arriba, con una mirada más determinada en su rostro. Eso es lo que quiero ver. Olmigt trató de evitar darle algún trato especial al peliverde, pero el hecho era que había prometido dedicarse a él. Después de todo, sus días de héroe ya no existían, lo que le daba mucho tiempo para ser un mentor ahora. Y por eso, ahora más que nunca era imperativo que Izuku se hiciera más fuerte. All for One fue derrotado, sí, pero parecía haber estado entrenando a un sucesor propio. Shigaraki, junto con el resto de la Liga de Villanos, todavía estaba por ahí y seguía siendo una gran amenaza para la sociedad. El grupo había llevado a cabo 2 ataques exitosos contra UA, demostrando el peligro que representaban. Además de eso, los villanos iban en aumento gracias a la ideología de Stein. El símbolo de la paz ya no existía para tranquilizar a la sociedad y mantener a raya a los villanos, y los héroes de todas partes estaban haciendo todo lo posible para llenar el vacío que Olmigt había dejado. Con las cosas como estaban, Izuku, junto con el resto de los estudiantes de la OA, necesitaban estar preparados lo mejor que pudieran. Fue por eso que incluso se les dio la oportunidad de obtener licencias provisionales en primer lugar. ¿Estoy interrumpiendo algo? Olmigt se despertó de sus pensamientos sobre el futuro para ver una cara rosa familiar. Para nada, joven nacido. Acabo de hablar con el joven Midoriya sobre lo bien que va su entrenamiento. Mina, en algún momento, se había acercado a los 2 portadores de One for All, probablemente para hablar con Izuku. Olmigt se alegró de ver que la relación entre los dos seguía siendo sólida. No era alguien que tratara de entrometerse demasiado en los asuntos privados de las personas, pero por lo que había visto y oído, eran muy felices juntos. Aunque para ser honesto, su relación todavía lo sorprendió un poco. Izuku era prácticamente la última persona que esperaba que comenzara a salir con alguien. Era tímido, torpe, ansioso, todo lo que Mina no era. Y tal vez por eso su relación parecía funcionar tan bien. Cada uno tenía lo que le faltaba al otro. Uno tendría que estar ciego para no ver el efecto que habían tenido el uno en el otro. Izuku se había vuelto un poco más tranquilo y cómodo con los demás y se había vuelto más seguro de sus propias habilidades. Todavía tenía lapsos de duda, como se vio hace unos momentos, pero momentos como esos eran pocos y distantes entre sí. En cuanto a Mina, simplemente parecía más motivada de lo que solía ser. No quiere decir que no tuviera ningún impulso hacia ella antes, era fácilmente una de las estudiantes más enérgicas que Olmigt había visto, pero siempre le había faltado concentración. Sin embargo, al verla entrenar, ese ya no parecía ser el caso. Se exigía a sí misma hasta sus límites y más allá todos los días, al igual que cierta alumna suya de pelo verde.
Parece que también has hecho algunos progresos, le dijo All Might a Mina. Esas técnicas que estás desarrollando con esa nueva forma de ácido son bastante impresionantes. ¿Tú crees? La chica rosa sonrió con orgullo. Gracias. Todavía estoy tratando de descubrir las mejores formas de usarlo, así que estoy intentando cualquier cosa en este momento. ¿Ya ves mi Acid Veil moverse? Su maestra sintió. Solo asegúrate de no descuidar tus fundamentos. Los movimientos especiales son importantes, pero no debes confiar en ellos para todo. Derecha. Mina sintió. Ambos han recorrido un largo camino desde que comenzaron aquí. Sigan con el buen trabajo. All Might sonrió, dando otro pulgar hacia arriba antes de irse. Todavía había otros con los que quería hablar, después de todo. Mirando hacia atrás, vio a Mina sentarse junto a Izuku y comenzó a conversar con él. Movió los brazos con entusiasmo mientras describía algo, probablemente un movimiento en el que estaba trabajando. Tenía una sonrisa en su rostro mientras escuchaba con atención. Sabiendo todo lo que había pasado toda su vida, ver a su pupilo sonreír así significaba mucho para All Might. Mina era realmente un alma amable, y estaba agradecido de que ella pudiera hacer que Izuku sintiera ese tipo de alegría. Por eso, ocultarle la verdad le dolía mucho más. Por lo que el ex profesional podía decir, Mina todavía no tenía idea de la verdad detrás de su relación con Izuku. Se había encontrado cara a cara con All for One, pero no tenía idea de quién era realmente. Izuku había cumplido su promesa y no le había contado a nadie cuál era realmente su quirk. Pero All Might podía decir lo difícil que se estaba volviendo. Su protegido no había dicho a Mina sobre One for All desde su primera conversación, pero estaba claro que quería hacerlo. Cada vez que él y All Might hablaban en privado, parecía que el chico siempre tenía algo más que decir. Algo que quería preguntar. Pero nunca lo mencionó, y su mentor nunca lo cuestionó. A All Might no le gustaba ocultárselo todo. No le gustaba lo mucho que molestaba a Izuku. Pero así era como tenían que ser las cosas. Decírselo a Mina era simplemente demasiado arriesgado, especialmente con la forma en que estaban las cosas ahora. Su relación era todavía bastante joven. Si bien ahora parecía estable y saludable, quién sabe qué podría pasar dentro de unos meses. ¿Qué pasaría si algo sucediera entre ellos y, en el fragor del momento, ella soltara el secreto? No era algo que All Might esperaba que les sucediera, pero el hecho es que podría suceder. Y así, la verdad permanecería oculta. Un día, cuando Izuku realmente pudiera llamar One for All suyo, sería libre de hacer lo que quisiera con él. Si él y Mina todavía estuvieran juntos, si él le decía o no, dependería únicamente de él. Pero hasta entonces, proteger el secreto era la máxima prioridad. Sé que lo entiendes, niño, dijo el hombre con un suspiro antes de darse la vuelta y continuar su camino. Mina volvió a la sección que Cementos le había preparado para seguir practicando sus técnicas. Después de su conversación con Izuku, tuvo algunas ideas nuevas que quería probar con su nuevo ácido. Los dos habían estado intercambiando ideas desde que comenzó su entrenamiento aquí, y había demostrado ser bastante útil. La habilidad natural de Izuku para pensar fuera de la caja y crear estrategias lo llevó a darle todo tipo de cosas nuevas y geniales para probar en los últimos días, incluso si solo algunas de ellas resultaron tener algún uso práctico. Además de experimentar, el portador de ácido había decidido tomar en serio la sugerencia de All Might. Últimamente se había estado concentrando demasiado en jugar con movimientos especiales. Quizás algo de práctica con ataques de largo alcance sería una buena idea. Al recordar sus palabras, Mina se volvió para mirar el símbolo de la paz ahora retirado. Estaba de vuelta en su lugar habitual, viendo a sus compañeros de clase continuar con su entrenamiento. Trató de seguir sus ojos hacia donde estaba mirando ahora. Por supuesto. Como era de esperar, All Might estaba observando a Izuku mientras entrenaba con uno de los muchos clones de Ectoplasm que estaban estacionados en el gimnasio. Mina miró de un lado a otro entre su maestra y su novio varias veces. Verlos conversar había causado que algunos pensamientos familiares se agitaran en su cabeza. Por supuesto, todos en uno quedaron impresionados por el anuncio del retiro de All Might, así como por el cambio drástico en su apariencia.
A todos, incluida Mina, les había costado mucho acostumbrarse a su forma flacucha, de aspecto casi enfermizo. Entendieron que él era el mismo Olmigt por dentro, por supuesto, pero aún así fue un gran shock. Cuando escuchó por primera vez la noticia de que él se retiraba, lo primero que pensó Mina fue cómo Izuku debió haberlo tomado. Ella, más que nadie aquí, sabía cuánto significaba Olmigt para él, y cuánto debía haberle dolido ver a su ídolo en ese estado. Ella vio cómo él había llorado mientras todos vitoreaban, mientras la forma arrugada del símbolo de la paz se alzaba triunfante sobre todos para uno. Sabía que estaba viendo el final de su héroe. Y sin embargo, parecía haberlo superado tan rápido. Izuku tenía una voluntad fuerte, por supuesto. Más fuerte que cualquiera que Mina haya conocido. Sabía que él no dejaría que la caída de Olmigt lo detuviera, que seguiría adelante. Pero aún así no pudo evitar sentir que algo andaba mal. Había un montón de pequeñas cosas que notó desde que se mudó a los dormitorios de la escuela. Por ejemplo, al principio todos estaban un poco inquietos por la nueva aparición de Olmigt, excepto Izuku. Los había visto hablando cuando el ahora maestro de tiempo completo estaba inicialmente dando consejos el primer día de entrenamiento, y no pudo evitar notar cómo, Izuku normal para estar actuando. Pero cada vez que surgía el tema del estado actual de Olmigt entre amigos, era una historia diferente. Fue entonces cuando Izuku actuó como Mina esperaba que lo hiciera, o al menos, eso parecía. Ella había estado con él lo suficiente como para reconocer todas las sutiles señales en sus expresiones y lenguaje corporal. Siempre había sido bastante buena interpretando a la gente de esa manera, y con él se había convertido en una especie de experta. Es por eso que, durante esas conversaciones, ella notó algo mal con su comportamiento. Pequeños tic aquí y allá que no estaba acostumbrada a ver cuando él estaba de ese humor. Ella nunca se molestó en preguntarle nada de esto. Por lo que ella sabía, él solo estaba actuando de forma extraña porque tenía problemas para hacer frente a la caída de Olmigt. O tal vez solo estaba siendo paranoica sin ninguna razón. Sin embargo, hace solo unos momentos, había escuchado un poco de la conversación entre su novio y Olmigt. La forma en que el héroe le habló a Izuku parecía extraña. Era muy diferente a la forma en que él le hablaba. Más familiar. Personal. Como si hubieran hablado de ese tipo de cosas muchas veces antes. Nuevamente, fue muy sutil, pero Mina sabía cómo reconocer este tipo de cosas. La había hecho pensar en todas estas cosas de nuevo. Por sí solas, ninguna de estas cosas que había notado parecía tan extraña. Pero juntándolos todos. ¿Qué estoy pensando? Sacudiendo la cabeza, Mina trató de volver a concentrarse en su tarea actual. Ella estaba leyendo demasiado en las cosas. Ella conocía a Izuku. Si en serio hay algún tipo de historia secreta entre él y Olmigt, se lo contaría a todos. Después de todo, era el mayor admirador del chico. E incluso si no se lo hubiera dicho a nadie, ya se lo habría dicho a ella. Siempre había sido honesto con ella en todo. Su voluntad de abrirse a ella fue prácticamente la única razón por la que incluso comenzaron a salir en primer lugar. Era una de las cosas que más amaba de él, claro que le contaría algo así. Derecha. Hombre, no pueden darnos, como, otra semana. Siento que nos lo merecemos después de toda la mierda por la que hemos pasado, se quejó Kaminari. Oye, hombre, piensa de esta manera. Ya no tenemos que levantarnos tan temprano ya que estamos justo al lado de la escuela, dijo Kirishima, tratando de animar a su amigo. Este fue el último día de las vacaciones de verano, y una buena parte de uno no estaba exactamente emocionada por ese hecho. Sí, supongo que eso es algo, admitió Kaminari, consolándose un poco con el hecho de que podía dormir un poco. También significa que ustedes ya no tienen una excusa para llegar tarde, agregó Tsuyu, ganándose las miradas del dúo de pelo puntiagudo. Ciertamente. Espero que todos lleguen a clase a tiempo y listos para aprender mañana. Ida estaba tan entusiasmada como siempre, y ya estaba volviendo al modo de representante de clase para el próximo semestre. Siendo el último día de vacaciones, la clase había decidido participar en otra cena grupal. Todos habían contribuido para hacer un plato de curry, que todos estaban disfrutando actualmente. Izuku vio a sus amigos discutir mientras algunos de los otros intentaban contener la risa.
Siempre disfrutó pasar tiempo con todos así, rodeado de amigos con los que había pasado tanto. Habían pasado muchas cosas en su primer semestre como estudiantes de la UA, y tenía la sensación de que el siguiente sería igual de loco. Mina, ¿estás bien? La pregunta de Uraraka hizo que Izuku mirara a su novia, que estaba sentada a su derecha. Estaba mirando su comida con la barbilla apoyada en una mano. Ella no pareció escuchar a Uraraka. Mina. Parpadeando un par de veces, la chica rosa miró a la morena. Lo siento, ¿dices algo? Uraraka la miró con ligera preocupación. Te ves un poco fuera de sí. ¿Pasa algo? Mina negó con la cabeza. Nah, estoy bien. Solo un poco cansado, eso es todo. El entrenamiento fue muy duro hoy. Ella le dio una pequeña sonrisa para asegurarse de que estaba bien. Está bien, solo comprobando. Satisfecha, Uraraka volvió a la conversación con todos los demás. Izuku siguió mirando a Mina, que ahora estaba picoteando su comida. Ella había estado actuando así desde que salieron del entrenamiento. Ella afirmó que se debía al agotamiento, pero él lo sabía mejor. Mina nunca había sido de las que ocultaban sus sentimientos. Era extremadamente expresiva y, en general, se podía saber en qué estado de ánimo se encontraba con solo mirarla. Y actualmente, Izuku podía decir que algo la estaba molestando. ¿Qué era? No lo sabía. Ella había estado perfectamente bien esta mañana, después de todo. ¿Había pasado algo durante el entrenamiento? ¿Estaba ansiosa por el nuevo semestre? Quería preguntar, pero supuso que si ella quería mencionarlo, lo haría. Esperaría hasta que la cena terminara y los dos pudieran hablar en privado. Fuera lo que fuera, Izuku estaba seguro de que podía ayudarla. Mina se paró frente al elevador, golpeando su pie con impaciencia. A veces odiaba estar en el último piso. Había sido una noche bastante ocupada en los dormitorios. Uno había decidido más o menos hacer una pequeña fiesta debido a que era su último día de descanso. Hubo una gran cena, juegos y música mientras los estudiantes disfrutaban de su última noche libres del salón de clases. Normalmente, Mina habría estado extasiada por tal evento, pero en realidad fue una de las primeras en presentarse para la noche. Por mucho que quisiera disfrutar de las festividades, no podía evitar estos pensamientos extraños que tenía sobre Izuku y All Might. Ella había tratado de descartarlos antes, pero terminaron arrastrándose de regreso a su cabeza poco después de que terminó el entrenamiento. ¿Por qué esto la molestaba tanto? Justo ayer, ella estaba cocinando la cena para Izuku y acurrucándose en la cama con él, diciéndole, más o menos, que lo amaba. Ahora ella estaba parada aquí, preguntándose si él estaba escondiendo algún extraño y nebuloso secreto. Espera, no, ella no estaba pensando eso. Confió en Izuku con todo lo que tenía. Él nunca haría algo así. Entonces, ¿por qué seguía pensando en esto? Mina. Al escuchar la voz de su novio, su cuerpo se tensó involuntariamente por una fracción de segundo. Dándose la vuelta para ver a Izuku que parecía muy preocupado, se obligó a sonreír. Hola Izu, ¿qué pasa? Todo esto era ridículo. ¿Hay algo mal? Maldición. Odiaba lo mal que a veces ocultaba su estado de ánimo. Ella no podía simplemente decir que no. Él sabría que estaba mintiendo. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Quieres hablar de eso? Podemos ir a mi habitación o algo así, ofreció Izuku. Ni siquiera había esperado una respuesta. Mina suspiró. Sí, vale. Atornillarlo. Sabía que esto no iba a parar a menos que le preguntara al respecto. Sería simple. Todo lo que haría sería preguntar por él y All Might. Obviamente él le diría que no estaba pasando nada, y ella podría dejar de preocuparse por esto. Ojalá no lo tomara mal. Ella confiaba en él, de verdad. Ella solo su cerebro estaba siendo una verdadera perra en este momento. Caminaron hacia la habitación de Izuku, cerrando la puerta detrás de ellos cuando entraron. El chico preocupado se volvió hacia ella. Deberíamos sentarnos o algo así. Odiaba lo mucho que esto lo preocupaba. Pensó que algo andaba muy mal, cuando en realidad solo era ella haciendo un gran enfado por nada. No, está bien. Ella respiró hondo. Está bien, mira, esto va a sonar estúpido. ¿Cómo? Realmente estúpido.
Solo prométeme que me darás una respuesta directa. Izuku ahora parecía más confundido que nada. Mina, sabes que yo. Por favor. Prométemelo. Pareció un poco sorprendido por su interrupción. Está bien, lo prometo. Mina sintió, tratando de averiguar la mejor manera de abordar esto. Rápidamente se decidió por su método habitual. Directo y contundente. Está bien, nuevamente, esto va a sonar tonto y raro, pero, otro suspiro. ¿Pasa algo contigo, Yolmigut? ¿Algo que no sé? Dios, sonó realmente estúpido cuando lo dijo en voz alta. Ella esperó a que él se riera. Esperó a que él le preguntara si estaba bromeando, si eso era en serio lo que la estaba molestando. Algo como eso. Cualquier cosa como eso. Pero Izuku no hizo ninguna de esas cosas. En cambio, la miró fijamente con una expresión que ella nunca le había visto hacer antes. No había ninguna emoción real en ello, solo una mirada en blanco con los ojos muy abiertos. Estaba completamente en silencio. ¿Qué estaba pasando? Esto pareció despertarlo ya que ahora parecía extremadamente perplejo. Yo. ¿Qué? No, nada que no haya, inclinó la cabeza. ¿Qué te hace pensar que? Allí, esas eran las palabras que Mina esperaba escuchar. Entonces, ¿por qué la cara rara? ¿Por qué la vacilación? ¿Por qué el extraño lenguaje corporal que estaba viendo en este momento? No. Mina. Podía decir por su rostro que se veía de la misma manera que se sentía. ¿Qué pasa con esa cara? Había una sensación brotando dentro de ella que no podía describir exactamente. Pero no se sentía bien. Estás mintiendo. Su voz era de total y absoluta incredulidad. Ella no quería aceptarlo, pero Izuku había mentido. De hecho, algo estaba pasando. ¿Por qué estás? No lo soy. El pánico se apoderó del niño mientras levantaba las manos. Hablo en serio, ahí, no hay nada. La sensación fría y hueca que Mina estaba experimentando rápidamente comenzó a desvanecerse. En su lugar vino algo mucho peor. No, ¿crees que soy estúpido? Izuku se congeló, el repentino mordisco en la voz de Mina lo tomó por sorpresa. ¿De verdad crees que no puedo darme cuenta cuando me estás mintiendo? Su voz se hizo más fuerte cuando la ira comenzó a burbujear dentro de ella. No solo estaba mintiendo claramente, estaba tratando de negar el hecho de que lo estaba. Mina, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué me mientes, Izuku? La razón ya no estaba con la chica mientras su mente se nublaba con furia. ¿Qué más no le había dicho? ¿Cuánto tiempo había estado ocultándole esto? Mina, ¿por qué? Izuku parecía aterrorizada mientras daba un paso más cerca. Podía sentir las lágrimas comenzando a formarse. Era como si toda su percepción de Izuku se estuviera haciendo añicos. Dime. No puedo. En el momento en que soltó esto, el niño asustado se tapó la boca con las manos. Miró con los ojos muy abiertos a Mina, cuya rabia pareció morir instantáneamente. ¿Qué? Ese sentimiento frío y vacío volvió, pero más fuerte esta vez. ¿Qué quieres decir con que no puedes? No tuvo la oportunidad de responder. Su mente perturbada ya había encontrado su propio motivo. ¿No confías en mí lo suficiente? ¿Por qué otra razón no podía decírselo? Fuera lo que fuera, no podía decírselo. Mina de repente se sintió enferma del estómago. Dio un paso atrás, su visión se volvió borrosa. Izuku dio un paso hacia ella, extendiendo una mano. No, Mina, eso no es. Ella salió por la puerta antes de que él pudiera terminar. Corrió por el pasillo, ignorando la voz que la llamaba por su nombre mientras corría. Ignorando el ascensor, se dirigió a las escaleras, subiéndolas mientras las lágrimas caían libremente de su rostro. No se detuvo hasta que llegó a su habitación, cerrando la puerta detrás de ella mientras la cerraba. Capítulo 22. Revelaciones. Izuku tardó varios segundos en comprender completamente lo que acababa de suceder. Cuando empezó a perseguir a Mina, ella ya no estaba a la vista. Él la había llamado, aunque obviamente ella no respondió. Todo había sucedido tan rápido. Lo que pensó que iba a ser una conversación normal de repente se convirtió en eso. Era la primera vez que Mina se enfadaba así con él.
Escucharla gritarle así había sido aterrador, por decirlo menos. Todavía estaba temblando un poco por el estallido. Pero peor que eso era la culpa desgarradora que ahora sentía. Entendió por qué se había vuelto tan perturbada. De hecho, le había mentido en la cara y luego trató de negarlo cuando ella lo llamó. ¿Por qué diablos pensó que podía salirse con la suya? Mina siempre había sido buena leyéndolo. Pero al mismo tiempo, ¿qué más podía decir? A pesar del ardiente deseo de contarle todo sobre All Might and One for All, le había hecho una promesa. Uno que no podía romper sin importar qué. Ya le había hablado a All Might sobre esto una vez antes, y la respuesta del héroe fue clara. No se le debía decir a Mina. Pero de alguna manera, ella lo había descubierto. Al menos, se había dado cuenta de que había algo que no sabía. Izuku no debería haber estado tan sorprendido. Con lo cerca que se habían vuelto, tenía sentido que ella eventualmente notara algo. No podía mantener la guardia alta todo el tiempo, después de todo. El corazón del niño angustiado latía con fuerza. No tenía la menor idea de qué hacer ahora. Todo entre ellos había ido tan bien hasta ahora. ¿Había algo más que pudiera haber dicho? ¿Podría haber inventado una historia? No, ella habría visto a través de él. Se suponía que debía simplemente decir sí, pero no puedo decirte que... Claro, eso no habría causado ningún problema. Pero aún así, su primer instinto fue simplemente, mentir así. Tratar de hacerte el tonto. ¿Qué estaba pensando? ¿No confías en mí lo suficiente? Izuku hizo una mueca al recordar las últimas palabras que Mina le dijo antes de salir corriendo. Parecía tan traicionada. Y ella tenía razón al sentirse así. Había roto su confianza, al final del día, y no tenía idea de cómo hacer las cosas bien. Pero ciertamente iba a intentarlo. Decidido a tratar de hablar con ella, el chico de cabello verde se dirigió hacia el ascensor. No tenía la menor idea de lo que iba a decir, o si Mina siquiera lo escucharía, pero no podía quedarse allí y no hacer nada. Sin embargo, mientras esperaba allí a que se abrieran las puertas. Oye, Deku. El cuerpo de Izuku se tensó involuntariamente cuando escuchó la voz de Bakugou llamándolo. Este no era el momento para esto. Se volvió para mirar a su viejo amigo, que se acercaba rápidamente a él con una mirada feroz en los ojos. Kakak-chan. ¿Qué es? Ven conmigo. Parecía más una orden que una petición. Necesitamos hablar. Por un segundo, Izuku pensó que había oído mal. Bakugou quería hablar con él. Estoy un poco ocupado. Volvió a mirar el ascensor, que estaba a punto de llegar a su piso. Se trata de tu peculiaridad. La cabeza de Izuku se volvió hacia Bakugou. Mi peculiaridad. Trató de ocultar el nerviosismo en su voz. Sí, tu Kirk. Y lo que sea que All Might tenga que ver con eso. La sangre del portador de One for All se heló. Bakugou también había descubierto algo. ¿Qué estaba pasando hoy? Las puertas del ascensor se abrieron, pero Izuku no las atravesó. Quería hablar con Mina, pero sabía que no podía simplemente ignorar esto. Casi sonaba como si Bakugou realmente se hubiera enterado de One for All. Dejó escapar un fuerte suspiro. Bien. Mina se acostó boca abajo en su cama, agarrando una almohada en sus brazos mientras sollozaba en ella. La carcasa estaba completamente empapada en este punto. Ella había estado así durante algún tiempo. Su mente era un vórtice violento de ira, dolor, angustia y tantos otros sentimientos horribles. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Qué había hecho ella mal? Todo este tiempo, estaba convencida de que ella e Izuku tenían plena confianza el uno en el otro. Que podían y dirían cualquier cosa a cada uno. Ella había sido sincera con él sobre todo. Ella no le había dicho nada más que la verdad. Pero parecía que su confianza en ella no era tan real como ella pensaba. ¿Por qué más habría dicho esas cosas? ¿Por qué otra razón habría simplemente mentido? ¿Por qué? ¿Por qué no confiaba en ella? ¿Qué había hecho ella para que él dudara de ella de esa manera? Ella hipó. Sus lágrimas comenzaban a disminuir, pero ciertamente no se sentía mejor. Su corazón se sentía como si se hubiera hundido hasta el fondo de su estómago, y todavía se sentía algo enferma. Después de unos minutos más, el llanto de la niña desconsolada finalmente cesó. Ella simplemente no podía sacar más lágrimas en este punto.
Se dio la vuelta para quedar boca arriba, sollozando. Era esto. Después de todo lo que había pasado con Izuku, así fue como terminaron las cosas entre ellos. ¿Fue su amor todo en vano? Cerró los ojos con fuerza, y unas cuantas gotas más se escaparon mientras lo hacía. Un zumbido de su teléfono llamó su atención. Ella lo ignoró por un momento, pero luego decidió al menos ver quién era. Estaba un poco sorprendida de que un mensaje no hubiera sido enviado por Izuku, sino por Kirishima. Oye, ¿estás bien? Parecías un poco raro esta noche. Mina gimió. Sí, estoy bien, no te preocupes. Solo estoy cansado. No era cierto, por supuesto, pero ella realmente no quería involucrar a nadie más en esto. Cuando salió de su mensajero, hizo una mueca cuando apareció el fondo de su teléfono. Era una foto de ella y, ¿quién más? Izuku. Lo había tomado durante una de sus noches en el campamento durante la cena. Había un dolor en su pecho mientras miraba la foto. Quería apartar la mirada, pero por alguna razón no podía apartar los ojos de él. Fuera de él. Su sonrisa en la toma era tan pura. Como si estuviera realmente feliz de estar allí con ella, sus mejillas apretándose juntas cuando ella lo había abrazado con un brazo. ¿Había estado fingiendo eso también? No. No pudo haberlo sido. Los innumerables pequeños momentos como ese que habían tenido juntos, esos eran reales. Cada sonrisa, cada risa, cada rubor, cada beso, había sentido verdadera compasión de él a través de todo. Incluyendo anoche. Diablos, incluyendo esta mañana. ¿Cómo podría uno mostrar tanto sentimiento genuino por otro si no tuviera total confianza en ellos? Y él negándose a contarle cualquier secreto que hubiera sugerido de otra manera. Simplemente no cuadraba. A menos que no fuera por eso que no se lo había dicho. Las cejas de Mina se fruncieron mientras pensaba. Ni siquiera había tratado de considerar la posibilidad de que él tuviera una razón completamente diferente para no explicarse. Quizás su conexión con All Might se debió a algún secreto peligroso y él estaba tratando de protegerla. Tal vez era algo que All Might consideraba un asunto privado, e Izuku no quería decírselo sin pedirle permiso. No pudo haber sido nada nefasto. No había forma de que ninguno de los dos estuviera involucrado en algo ilegal. De eso Mina estaba segura. Cuanto más pensaba en ello, más probable parecía que él mintiendo no tuviera nada que ver con la falta de confianza. Cuando se dio cuenta de esto, su pena comenzó a ser reemplazada por un nuevo sentimiento. Culpa. Mierda. Había actuado como una niña completa. Había dejado que sus emociones la dominaran, sin siquiera darle a Izuku la oportunidad de tratar de explicarse. Automáticamente asumió que todo se trataba de ella, y se había vuelto loca con él por eso. Inmaduro. Egoísta. Tonto. Estúpido, estúpido, estúpido. Repitió en voz alta, golpeándose un lado de la cabeza con cada palabra. Tal vez había una mejor manera en que podría haberse explicado a sí mismo. Tal vez al menos podría haber confesado haber mentido. Pero el quid de la cuestión era que había actuado completamente fuera de lugar. Y ella necesitaba hacer las paces. Saltando sobre sus pies, rápidamente salió de su dormitorio. Solo esperaba no haber estropeado demasiado las cosas. Kak-chan, realmente no deberíamos estar aquí tan tarde, dijo Izuku en voz baja, mirando a su alrededor. Bakugou no dijo nada mientras continuaba caminando a paso ligero. No había dicho una palabra desde que salieron. Los dos habían caminado durante más de 10 minutos ahora. Izuku siguió molestando a su compañero todo el camino, tratando de averiguar a dónde iban. Sin embargo, el rubio normalmente ruidoso e impaciente mantuvo la boca cerrada. Entonces los edificios aparecieron a la vista. Ambos estudiantes se quedaron en silencio cuando entraron a una de las muchas instalaciones de entrenamiento de la OA, construidas para parecerse a una ciudad real. La clase 1A se había sometido a muchos ejercicios intensos aquí. Pero para Izuku y Bakugou, había un lugar en particular que tenía un significado especial. Efectivamente, el chico de cabello verde fue conducido a un edificio muy familiar. Esto es, comenzó Izuku. Aquí es donde peleamos en el entrenamiento de combate por primera vez, terminó Bakugou por él, de espaldas a su viejo amigo. Donde perdí. Honestamente, solo pensar en eso todavía me hace sentir mal del estómago.
Giró la cabeza muy levemente para mirar a Izuku. Eras una perra sin peculiaridad que no sirve para nada, sin embargo, de alguna manera, te aceptaron en Noa. Y lo que es más, tu peculiaridad se manifestó repentinamente de la nada. ¿Verdad? Izuku tragó saliva. Basado en lo que el rubio le había dicho antes, podría tener alguna idea sobre la verdad detrás de dicho Kirk. Y desde entonces, has estado creciendo más y más y más, siempre manteniéndote por delante del resto de nosotros. Yo no diría. Cállate y escucha. Izuku saltó ante el repentino aumento de volumen. Bakugou volvió a girar la cabeza para no mirar al sorprendido niño. Déjame preguntarte algo. Y sé sincero conmigo, ¿entendido? Él pausó. Te hice pasar por mucha mierda a lo largo de los años. Pero no importa lo que hice, nunca me trataste diferente. Como si todavía fuéramos amigos o algo así. Otra pausa. Izuku se quedó en silencio, sin saber a dónde iba Bakugou con esto. Cuando ese villano fangoso me agarró, trataste de salvarme. A pesar de que sabías que eras un debilucho indefenso. A pesar de que te dije que saltaras de un jodido edificio ese mismo día, aún así viniste por mí. Una inhalación, luego una exhalación. Y ahora estamos aquí, a punto de comenzar nuestro segundo semestre en la UA. Podrías haberle contado al personal sobre nuestra historia en cualquier momento. Estoy seguro de que me habrían echado si lo hubieras dicho bien. Izuku estaba atónito. Él nunca habría hecho algo así. El punto es, tienes todas las razones para odiarme, y has tenido todas las oportunidades para vengarte de mí por todo. Y aún así actúas como si nada hubiera cambiado. Todavía soy Kacchan para ti. Bakugou de repente se dio la vuelta, mirando. ¿Por qué diablos es eso? Izuku se tomó un momento para pensar cuidadosamente en su respuesta. Porque los héroes no guardan rencor. Bakugou, sorprendentemente, se quedó callado, dejándolo continuar. No sé por qué tuviste tanto problema conmigo, pero, en el fondo, sé que sigues siendo el mismo Kacchan. Como te dije con ese villano fangoso, no podía quedarme allí y mirarte. Morir. No importaba cómo me trataste, o cuán impotente era. Yo solo, los ojos del portador de la explosión estaban ocultos debajo de su cabello, aunque sus dientes apretados sugerían que no estaba feliz. Y en cuanto a nunca intentaría sabotear el sueño de alguien de esa manera. No importa quiénes sean, pero especialmente no tú. Eres un molesto pedazo de mierda, ¿lo sabías? Bakugou gruñó. Izuku suspiró, preguntándose si había escuchado algo de eso. Pero todas esas tonterías que estás diciendo. El rubio miró a su compañero de clase a los ojos. Supongo que es por eso que All Might te dio ese Kirk, ¿eh? El corazón del portador de One for All dio un vuelco. Escuchar a alguien soltarlo tan directamente lo tomó desprevenido. Una vez me dijiste que alguien te había dado tu Kirk. Pensé que solo estabas jodiéndome, burlándote de mí, pero no eres así, ¿verdad? Bakugou comenzó a caminar. El jefe de esos villanos, el tipo que conocía a All Might, podía tomar y dar quirks como si nada. Es por eso que uno de los Pussycats tuvo que retirarse. Es por eso que esos hijos de puta de Nomu tenían múltiples quirks. Hubo otra pausa. Izuku simplemente siguió sus movimientos con los ojos. Entonces, la transferencia de Kirk es en realidad una cosa, y All Might está conectado a ella. Y no fue hasta que lo conociste que comenzaste a cambiar. Además de eso, All Might perdió su poder ahora. Entonces, se detuvo, mirando su viejo amigo. Él no me dio una respuesta directa cuando le pregunté. Así que te pregunto ahora. ¿Entendido? Izuku podía sentir el sudor en su rostro. Bakugou había ideado una teoría increíblemente sólida. No lo estás negando, significa que tengo razón, ¿no es así? Los dos se miraron larga y duramente. Esto es lo que obtuvo Izuku por dejar escapar ese pequeño detalle en aquel entonces. Si te digo la verdad, ¿cómo te ayudará eso? Al final del día, la pregunta seguía siendo, ¿por qué le importaba a Bakugou? Otro silencio más. La tensión en el ambiente comenzaba a crecer. Tú y yo, siempre admiramos a All Might. Siempre aspiramos a ser como él. Lo recuerdas, ¿verdad? Una rara sonrisa se formó en los labios de Bakugou mientras decía esto.
Y el tipo que pensé que era solo un maldito guijarro al costado del camino, antes de que me diera cuenta, eras el que estaba siendo reconocido por el tipo al que más admiro. Te considero, maldito inútil Deku, digno de su Kirby legendario. Y es por eso, los ojos de Izuku se abrieron de par en par ante las siguientes palabras de su compañero de clase. Vas a pelear conmigo. Justo aquí, ahora mismo. Isu. ¿Estás aquí? Quiero hablar. Mina llamó al aire de la noche mientras caminaba, esperando que Izuku estuviera al alcance del oído. Él no estaba en su habitación cuando ella miró, y no estaba con los pocos que aún estaban despiertos. Ninguno de ellos lo había visto, tampoco. Y así, decidió buscarlo fuera del dormitorio. Definitivamente había una posibilidad de que se hubiera escapado después de su pequeño arrebato. Vamos, ¿dónde estás? Ella pensó en voz alta. Esto solo la estaba haciendo sentir peor por toda la prueba. Tal vez ella lo había extrañado y él había vuelto a entrar. Ella había estado aquí por un tiempo ahora. Suspirando, la chica rosa se dio la vuelta para regresar al edificio. El sonido distante de una gran explosión casi la hizo saltar de sus zapatos. ¡Qué demonios! Se volvió hacia la dirección del sonido. Unos segundos después, sonó un ruido similar. ¿Ese fue Bakugou? Sus explosiones no tenían un sonido distintivo ni nada, pero no tenía idea de qué más podría estar causando algo así. La curiosidad se apoderó de ella y decidió investigar. Además, si Izuku estuviera aquí, también podría dirigirse hacia el ruido. En poco tiempo, se encontró en Ground Beta, la pequeña instalación similar a una ciudad utilizada para el entrenamiento de combate. Los sonidos definitivamente venían de aquí. A medida que se acercaba a la fuente, se podían escuchar voces. Sus ojos se abrieron como platos cuando se dio cuenta de que los reconocía. Bakugou e Izuku estaban aquí. Y por lo que parece, estaban peleando. Izuku jadeó mientras miraba hacia el cielo nocturno. Le dolía todo el cuerpo, aunque nada estaba roto. A pesar de sus protestas, finalmente se vio obligado a aceptar el desafío de Bakugou. Era la única forma en que los dos realmente dejarían atrás su pasado compartido. Los dos se enfrentaron con toda su fuerza, enfrentándose por primera vez desde ese primer ejercicio de combate. En la pelea se intercambiaron mucho más que puñetazos y patadas. Esta fue la primera vez que los dos realmente hablaron entre sí en años, y toda la tensión acumulada entre ellos finalmente salió a la luz. Izuku finalmente supo por qué Bakugou parecía despreciarlo tanto. Parecía pensar, por alguna razón, que el otrora chico peculiar siempre lo había mirado desde arriba. Siempre se consideró superior. Obviamente, eso era completamente falso. Izuku siempre había admirado a Bakugou, admirándolo casi tanto como admiraba a All Might. Como su viejo amigo podía pensar de esa manera estaba más allá de él, pero se aseguró de inculcarle al rubio que no tenía nada más que respeto por él. La batalla se había vuelto tan acalorada que Izuku logró superar sus viejos límites. Había controlado con éxito el 8% del poder de One for All, casi duplicando su límite anterior del 5%. Y todavía, Bakugou se cernió sobre él, inmovilizándolo contra el suelo mientras sostenía una mano frente a su rostro. No había sido suficiente. Yo gano. Izuku había sido golpeado. Por un momento, los dos permanecieron en esa posición, mirándose en silencio. Finalmente, Bakugou se puso de pie. Después de unos segundos, extendió lentamente su brazo, ofreciendo una mano a su oponente. «Levántate, Izuku». Izuku parpadeó. «¿Escuchó bien? Dije que te levantes». Después de un momento de vacilación, agarró la mano antes de que lo pusieran de pie. «Gracias». Fue todo lo que el estudiante derrotado pudo decir mientras recuperaba el aliento. «No lo entiendo. Incluso con ese poder, todavía estás perdiendo contra mí, ¿por qué?» Incluso si Izuku tuviera una respuesta, no habría tenido la oportunidad de decirla. Ese será el final de eso, ustedes dos. Los dos estudiantes se estremecieron cuando una tercera voz los llamó. Volviendo la cabeza, sus mandíbulas cayeron. Todos. Puede que... Mina se quedó en su escondite cuando All Might apareció de repente. Estaba a punto de salir corriendo y comenzar a gritarles a los dos combatientes por ser tan imprudentes, pero parecía que alguien se le adelantaría.
Además, quería ver si podía averiguar de qué diablos se trataba todo esto. Aunque mientras los tres hablaban, las cosas se volvían más y más confusas. ¿Por qué Deku? Bakugou le preguntó al hombre larguirucho que era All Might. Desde esa pelea con el villano del lodo, ¿por qué él? Mina ladeó la cabeza. Recordó vagamente un informe hace algún tiempo sobre ese incidente. A pesar de su impotencia, era más héroe que nadie, incluyéndome a mí. Decidí que era mi responsabilidad ayudar a pararme en la arena, por así decirlo. ¿Qué diablos se suponía que significaba eso? La conversación se prolongó un rato más. Bakugou comenzó a gritarle a All Might, aparentemente culpándose a sí mismo por la condición actual de este último. El ex profesional lo consoló, o al menos lo intentó, antes de proceder a sermonear a los dos niños sobre sus deficiencias. Mina no lo siguió exactamente, pero por lo que podía decir, parecía que los dos finalmente habían logrado, después de golpearse lo suficiente, llegar a algún tipo de entendimiento entre ellos. Parecía, tal vez, que Bakugou se había tomado en serio algunas de sus palabras. ¿Quién más sabe sobre la relación entre tú y Deku? Los ojos de Mina se abrieron de golpe ante las palabras de Bakugou. Recovery Girl y el director. Entre los estudiantes, solo tú. En realidad, Bakugou miró a Izuku. ¿Ha sido no? Ante la mención de esto, su novio miró al suelo, con una mirada hosca en su rostro. Le he dicho a la joven Midoriya que no le informe. Así que eso fue todo. Bueno, si tienes la intención de ocultarlo, no le diré nada a nadie. Mina estaba a punto de salir de su escondite cuando... All Might, espera. Izuku se enderezó, mirando a su maestro a los ojos. En realidad, sobre Mina, se detuvo justo antes de revelarse. Joven Midoriya, creo que ya discutimos, ella sabe que algo está pasando. Izuku en realidad interrumpió a su ídolo. Ella me preguntó sobre eso y yo, bueno, no dije nada. Pero, ella sabía que estaba mintiendo. All Might pareció desconcertado por esto. Lo juro, nunca le mencioné nada de eso. Ella simplemente, lo descubrió. Y ahora piensa que ya no confío en ella. El antiguo símbolo de la paz se quedó en silencio por un momento. ¿Es eso así? Tú tienes que dejarme decirle. El estudiante de cabello verde de repente estaba de rodillas, con las manos cruzadas. Por favor. Yo no puedo seguir escondiéndole esto. Él gritó. ¿Escondiendo qué de mí? Los tres machos se giraron al unísono cuando Mina salió. Mina. Joven nacido. Oh, por el amor de Dios, la chica de cabello rosado se acercó lentamente al grupo, con los ojos fijos en Izuku mientras se ponía de pie. Dio un paso adelante, caminando hacia ella. Los otros dos permanecieron en silencio mientras cerraban la brecha. Por un momento, ninguno de los dos hizo o dijo nada. Finalmente, Mina fue la que rompió el silencio. Con una fuerte bofetada en la cara. ¡Ah! Izuku gritó, agarrándose la mejilla. ¿En qué diablos estabas pensando? ¿Tienes idea de lo preocupada que estaba viendo eso? ¿Y si hubieras roto algo? ¿Cómo crees que me sentiría? All Might miró fijamente mientras observaba a Mina regañar a su novio, clavándole un dedo en el pecho mientras lo regañaba. Bakugou estaba aullando de risa. ¿Y tú? La bola rosada de furia dirigió su atención a dicho estudiante que se reía. Supongo que tú empezaste esto, ¿verdad? Tienes suerte de que no esté herido, o de lo contrario yo. Está bien, es suficiente. All Might interrumpió el delirio de la chica, dando un paso adelante. Detrás de él, Bakugou le tendió el dedo medio. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llegué aquí después de que comenzó la pelea, respondió Mina, cruzándose de brazos. La ira en su rostro desapareció rápidamente. ¿De qué demonios estaban hablando todos? ¿Qué está pasando contigo, Eisu? All Might miró a su novio y luego a ella. Dejó escapar un pesado suspiro. Supongo que no tiene sentido ocultarlo ahora. Una mirada severa apareció en su rostro. Pero antes de comenzar, necesito que me prometas que no le dirás ni una palabra de esto a nadie. ¿Entendido? Mina se sorprendió un poco por el repentino cambio en su tono, pero solo por un momento. Correcto. Lo prometo. All Might asintió. Bueno, entonces, es hora de que aprendas la verdad sobre el don del joven Midoriya, y el mío.
Entonces, si entendí bien, realmente no tenías Kirkles, y Olmigt te dio su Kirk. Mina se frotó las sienes, tratando de comprender lo que le acababan de decir. Siempre había pensado que el Kirk de Izuku era similar al de Olmigt, pero nunca esperó que fuera el mismo. Y dando Quirks. ¿Era eso realmente posible? Y ese chico de All for One, él también podría tomarlos. Puah. Le dolía la cabeza. Esa es la idea, sí, dijo Olmigt. Él, Mina y Izuku todavía estaban parados en la ciudad falsa. Bakugou se había ido antes de que comenzara la explicación, decidiendo que no necesitaba quedarse para escuchar la historia completa, como él la llamó. Lo siento, no te lo dije. Izuku debe haberse disculpado al menos una docena de veces desde que comenzaron a hablar. Como dije, por favor no culpes al joven Midoriya por ocultar esto. Ha querido decírtelo desde antes de que ustedes dos fueran al campamento. Mina miró a su novio, que desviaba la mirada. Pero, espero que puedas entender por qué deseaba que mantuviera esto en secreto. La chica rosa se cruzó de brazos, entrecerrando los ojos mientras miraba a Olmigt. Supongo que sí. Luego dejó caer la fachada, sonriendo. Lo entiendo. Cosas ultra secretas de héroe. El hombre de cabello rubio asintió, mostrando una suave sonrisa. Es bueno escucharlo. Ahora recuerda, este es un secreto muy bien guardado. Es imperativo que tú, lo sé. Ni una palabra para nadie. Mina fingió cerrar la boca y levantó el pulgar. Correcto. Ahora bien, creo que es hora de regresar. La pareja le dio las buenas noches a su maestra cuando entraron al dormitorio. Cuando entraron en la sala común, Mina se detuvo. Oye, ¿podemos hablar un rato? Izuku asintió. Iba a preguntar lo mismo. Los dos caminaron hacia los sofás y se sentaron juntos. Se miraron el uno al otro por un momento, un incómodo silencio en el aire. Mira, Izu. Mina, yo ambos dejaron de hablar. Tú primero. Izuku le dio la palabra a Mina. Está bien, ella tomó aire. Mira, lo que dije antes, en tu habitación, la forma en que actué, sus hombros se hundieron ligeramente mientras él miraba al suelo. Eso fue, ella negó con la cabeza. Exageré, por decirlo menos. Mina, Izuku pensó que él era el que se iba a disculpar. No debería haber dudado de ti de esa manera. Yo solo, asumí que no me estabas contando sobre, bueno, supongo que tu Kirk porque no confiabas en mí para mantenerlo en secreto. Y debido a eso, yo solo, lo perdí. El chico apoyó una mano en su hombro. Está bien, de verdad. Tenías todo el derecho de estar enojado conmigo por eso. No, realmente no lo hice. Al menos, no así. Podría haberte dejado tratar de explicarme, al menos dejó escapar un suspiro. Hombre, estar enamorado realmente puede volverte loco. Un silencio ensordecedor llenó el aire mientras ambos procesaban lo que Mina acababa de decir. El rosa se volvió magenta mientras todo su ataque se calentaba. Oh Dios, Izuku sintió como si su alma hubiera dejado su cuerpo por un breve momento. ¿Había oído eso correctamente? ¿Qué dijiste? Podría haber jurado que ella dijo amor, pero podría haber estado escuchando cosas. Hermina se retorció un poco pero logró reunir el coraje que necesitaba mientras se giraba hacia su novio, agarrando sus manos con las suyas. Atornillarlo. Ella respiró hondo mientras miraba sus ojos. Te amo, Izu. El cerebro de Izuku casi se apaga en ese mismo momento. Un sentimiento que realmente no podía describir llenó su pecho mientras su ritmo cardíaco aumentaba. Sus manos temblaban mientras ella las sostenía, y su respiración se aceleró. Ya había pasado por mucho hoy, y ahora esto. Sin embargo, mientras miraba los ojos vibrantes de Mina, comenzó a calmarse. Cuando su mente y su cuerpo entraron en un estado ligeramente más relajado, se encontró capaz de pensar con claridad de nuevo. Y gracias a todo lo que había sucedido esta noche, finalmente tenía una respuesta a esa pregunta que Olmigt le había hecho semanas atrás. ¿La amas? Tal vez era demasiado pronto para decirlo con certeza. Pero ahora mismo, no le importaba. Una tierna sonrisa se formó en sus labios. Yo también te amo, Mina.
Observó cómo su rostro cambiaba de sorpresa a incredulidad y luego a una alegría abrumadora en el lapso de unos 4 segundos. Antes de que pudiera decir algo más, ella prácticamente saltó sobre él mientras lo abrazaba, amenazando con exprimirlo hasta la muerte con un abrazo. Ella chilló de alegría antes de comenzar a asaltar su rostro con una andanada de besos. Él se rió mientras ella lo hacía, cayendo sobre su espalda en el sofá mientras ella se acostaba encima de él. Ella terminó su asalto, conformándose con un último beso en sus labios antes de alejarse. Ella lo miró con una sonrisa llena de dientes. Probablemente deberíamos irnos a la cama, sugirió Izuku, a pesar de disfrutar de su posición actual debajo de ella. Yo, probablemente ya estoy en suficientes problemas. 5 minutos más, dijo Mina, guiñando un ojo. Su novio se sonrojó y sonrió un poco. Está bien, 5 minutos. El espacio entre sus labios se cerró. Esta vez, sin embargo, Mina no se alejó. Izuku la abrazó mientras su beso se profundizaba. Finalmente, había sido capaz de ser completamente honesto con ella. Finalmente, fue capaz de descubrir realmente el alcance total de sus sentimientos por ella. Pasaron más de 5 minutos antes de que los jóvenes amantes finalmente se fueran a la cama. Capítulo 23. Epílogo. Mina se removió en su asiento, mordiendo su lápiz mientras sus ojos seguían a Aizawa por la habitación. Las clases acababan de terminar por el día, y su maestro de salón estaba entregando el primer examen importante de matemáticas del semestre. No hace falta decir que estaba un poco ansiosa. Mierda, unos asientos por delante de ella, Kaminari acababa de recibir su prueba. A juzgar por su rostro, los resultados fueron, no lo que esperaba. Con la cabeza gacha, se levantó y salió del aula. Otros también estaban saliendo mientras recibían sus calificaciones, con una variedad de expresiones en sus rostros mientras miraban sus papeles. Habían pasado unas 4 semanas desde el final de las vacaciones. Mina había tratado de mantenerse al día con sus estudios lo mejor que podía, pero todavía se encontraba luchando con gran parte del material. No se había sentido exactamente segura durante el examen. Aizawa llegó a su escritorio, hojeando su pila para encontrar su nombre. Cerró los ojos, preparándose para las malas noticias. Buen trabajo, ha sido. Abriendo un ojo de mala gana, la chica con cuernos miró el papel frente a ella. Le tomó un segundo darse cuenta de que no lo estaba leyendo mal. 85%. B. De ninguna manera. Ella lloró, recogiendo el examen y hojeándolo rápidamente. De hecho, había mucho menos bolígrafo rojo de lo que estaba acostumbrada a ver. No parezcas tan sorprendido. Mina dejó de mirar por encima de sus errores mientras miraba a Aizawa. Basado en tu conducta últimamente, es obvio que te has estado tomando tus estudios mucho más en serio. El borrador de Kirk había tenido sustancialmente menos problemas con su alumna Rosa en los últimos tiempos, aunque todavía la atrapaba ocasionalmente soñando despierta. Ella seguía siendo Mina, después de todo. Gracias, señor. Escuchar elogios de Aizawa era inusual, especialmente para ella. Sin embargo, siempre había un sin embargo, sé que aún puedes mejorar. No te dejes quedar satisfecho con ese puntaje, ¿entiendes? Mina volvió a mirar su examen. Eso era cierto. Una B era agradable y todo eso, especialmente para ella, pero aún podía hacerlo mejor. Volvió a mirar a Aizawa, asintiendo con firmeza. Sí, señor. Una pequeña sonrisa cruzó los labios del profesor. Eso es lo que quiero oír. Sin nada más que decir, pasó a su próximo alumno. Echando un último vistazo a su puntuación, Mina se puso de pie y rápidamente se dirigió al escritorio de cierta persona. Isu. Échale un vistazo. Levantó su examen, sonriendo con orgullo. Izuku, que actualmente estaba en medio de guardar sus cosas, le sonrió. Eso es increíble, Mina. Mira, te dije que estaría bien. Había tratado de asegurarle varias veces después de la prueba que lo había hecho bien. Sí. Ella se rió, sintiéndose algo tonta ahora por preocuparse tanto. Especialmente considerando que hace una semana había logrado pasar una prueba mucho más difícil. El examen de licencia había ido y venido, y casi todos los de uno habían pasado.
Los únicos dos que fallaron fueron, para sorpresa de todos, Bakugan y Todoroki. Mucho de esto tuvo que ver con su conducta durante la parte de rescate de la prueba. Mina recordó el momento en que se dio cuenta de que realmente había fallecido. Nunca se había sentido tan orgullosa de sí misma. Todo su arduo trabajo durante el último mes había valido la pena, y ahora había dado un paso de gigante más cerca de convertirse en un verdadero héroe. Y nunca lo habría logrado sin este nerd de pelo verde a su lado. Fue divertido pensar en todo esto aquí, en su salón de clases. Aquí fue donde todo había comenzado, la primera vez que los dos realmente hablaron entre sí. Esa conversación que primero había encendido las llamas del amor que ahora ardía brillantemente en los corazones de ambos. «Oh, ¿todavía tenemos para esta noche?», preguntó, recordando sus planes. La cara de Izuku se sonrojó cuando dijo esto. Evidentemente, lo había olvidado. «Oh, sí». Se frotó el brazo. «Yo, no tengo que cantar, ¿o sí?». Mina se burló. «Por supuesto que sí. Ese es el punto», exclamó, haciendo que el rostro de su novio se pusiera aún más blanco. «Oh, vamos, será divertido». Ella le dio unas palmaditas en la mejilla un par de veces. De ninguna manera iba a perderse la oportunidad de escuchar a Izuku cantar en el karaoke. El rostro de Izuku brillaba positivamente cuando él y Mina salieron del bar de karaoke. Eso tuvo que haber sido una de las cosas más aterradoras que jamás había hecho. «No eres tan malo, ¿sabes? Deberíamos hacer esto de nuevo», Mina sugirió, balanceando su brazo con el de él mientras se tomaban de la mano. «¿Otra vez?». El pobre chico no estaba seguro de que su corazón pudiera aguantar otra noche así. Se sorprendió al recibir más aplausos que risas, pero aún así. «Oh, vamos, no puedes decirme que no fue divertido». Bueno, ella no estaba equivocada. No podía negar que no se había divertido al menos un poco. El lugar era ruidoso y estaba lleno de gente, algo con lo que Izuku nunca se había sentido demasiado cómodo, pero había cierta energía en el lugar que no podía evitar quedar fascinado. Todos se estaban divirtiendo mucho, incluso si realmente no podían cantar. Hubo más de unas pocas actuaciones que podrían considerarse pobres, pero la gente aún los vitoreaba. Nada más que positividad por todas partes, lo que Izuku disfrutó viendo. Además, ver a Mina realmente involucrarse fue a la vez divertido y lindo. Incluso si su voz no era tan buena como parecía pensar. «Sí, supongo que fue divertido», admitió. «Fue divertido. Él nunca hubiera pensado siquiera en poner un pie en un lugar como ese si no fuera por ella. Había muchas cosas que Izuku no habría hecho sin el apoyo de Mina. Había experimentado tanto en los 2 meses que habían estado juntos. Si bien el karaoke había sido increíblemente vergonzoso, el hecho de que incluso estuviera dispuesto a hacerlo mostraba cuánto más cómodo se había sentido con los demás últimamente. Su novia había jugado un papel importante en lograr que saliera un poco más de su caparazón. Su vibrante personalidad era bastante contagiosa. Pensó en todo el tiempo que habían pasado juntos. Se alegró de ver que su conocimiento de la verdad sobre su Kirk no había afectado mucho su relación, si es que lo había hecho. Mina realmente no lo veía diferente por eso. Eso significó bastante para el ex chico sin peculiaridad. Solo una de las muchas razones por las que la amaba. Hicieron su camino de regreso al campus, charlando sobre una variedad de temas en el camino. Era bastante tarde cuando regresaron. Afortunadamente, mañana no tenían clases de las que preocuparse. Cuando entraron a los dormitorios, pudieron escuchar el sonido de sus compañeros de clase en el área común. Por lo que parece, había una especie de noche de cine. «Oh. Eso suena divertido, vamos a unirnos a ellos», Mina exclamó mientras comenzaba a tirar de Izuku hacia el área común. En realidad. Se detuvo cuando él habló, girándose para mirarlo. Podemos ir arriba en su lugar». Su rostro se estaba cocinando. Una vez más, decía mucho sobre el efecto que Mina había tenido en él que él fuera el que sugiriera esto. Pero todo ese alboroto en el bar de karaoke lo había puesto de mal humor. Los labios de su novia se curvaron en una sonrisa diabólica. «Bueno, si insistes». Izuku finalmente se alejó, jadeando mientras Mina se sentaba un poco. Actualmente estaba en su cama, acostado boca arriba con Mina encima de él.
No hace falta decir que las cosas se calentaron con bastante rapidez una vez que llegaron a su habitación. Desde que se confesaron su amor, la pareja había compartido algunos momentos íntimos juntos. En algún momento durante este encuentro en particular, Izuku había logrado perder su camisa. No era la primera vez que sucedía, en realidad. Dicho esto, siempre había un límite. Es cierto que Izuku había visto y tocado un poco más de Mina de lo que le gustaría admitir, pero las cosas nunca habían pasado de cierto punto. ¿Tú quieres parar?, preguntó Mina entre respiraciones. Como era de esperar, casi siempre era Izuku quien decidía cuando habían ido lo suficientemente lejos. Su amante había aprendido a reconocer cuando comenzaba a sentirse incómodo o cuando simplemente había tenido suficiente por el momento. Por lo general, en este punto, habría dicho que sí. Pero esta noche fue diferente. Si había ganado algún tipo de impulso de confianza al cantar, o si sus hormonas finalmente lo estaban superando, no estaba seguro. Pero de una forma u otra No, negó con la cabeza. Mina pareció un poco sorprendida. Hizo una pausa, tomándose un momento para pensar realmente en esto. Él estaba listo. Mina lo mira larga y duramente. Parecía que ella entendía. ¿Estás seguro? Solo si lo eres. Por un momento, ninguno de los dos se movió. De repente, ella estaba sobre él, intentando simultáneamente besarlo y quitarse la camisa. Él la ayudó a quitarse la ropa y finalmente dejó que su lujuria lo alcanzara. Te quiero. Izuku jadeó entre besos. Amor, te amo también. La camisa cayó al suelo. No pasó mucho tiempo antes de que el resto de sus atuendos se unieran. Mineta salió de su habitación con un pequeño maletín en las manos. Él, junto con la mayoría de su clase, había estado disfrutando de una divertida noche de cine esa noche. Si bien la mayoría de sus sugerencias fueron rechazadas, finalmente logró convencer a sus compañeros para que le permitieran mostrarles una de sus películas favoritas. Sin contar las películas para adultos, al menos. Sin embargo, mientras se dirigía hacia el ascensor, un ruido extraño lo hizo detenerse. ¡Oh Dios, Izu! Su cabeza se giró en dirección a la habitación de Izuku. Esa era la voz de Mina. Y él estaba muy familiarizado con ese tipo de tono. Todo al mejor precio. Suscríbete ahora. Solo por $69.08. El precio del plan móvil. Oferta disponible solo con pago anticipado de 12 meses. Copyright 2022 Warner Media Direct Latinoamérica, LLC. Todos los derechos reservados. HBO Max se usa bajo licencia. Estuvo al lado de la puerta en segundos, pegando su oído a ella. Dejó caer su película, una sonrisa perversa apareció en su rostro. No había duda de esos sonidos. Izuku finalmente lo había hecho. Mineta nunca se había sentido tan orgullosa. Sheesh, ¿cuánto tiempo va a tomar?, preguntó Kaminari con impaciencia. ¿Qué está haciendo esa pequeña uva? ¿De verdad quieres saber qué lo detiene?, preguntó Hiro. Buen punto. De cualquier manera, tenemos muchas otras cosas para ver, así que, smash. Toda la habitación saltó cuando hubo un grito repentino. Estaba un poco amortiguado, ya que venía del piso de arriba, pero todos lo habían oído lo suficientemente bien. ¿Era Midoriya?, preguntó Hiro, mirando al techo. Ni siquiera pensé que estaba aquí. ¿Por qué diablos fue ese grito? Kirishima estaba igualmente confundido. Todos los demás en la habitación comenzaron a murmurar, preguntándose qué acababan de escuchar. ¿Está bien? Uraraka sonaba un poco preocupada. Tal vez deberíamos ir a ver cómo está y, no es necesario. Midoriya está perfectamente bien. Todos se giraron para mirar a Mineta, que acababa de entrar en la habitación. Más que bien, de hecho. ¿Qué diablos se supone que significa eso?, preguntó Kirishima, levantando una ceja. Ese, mis amigos, fue el sonido de Midoriya finalmente convirtiéndose en un hombre. El miembro más bajo de Unoa puso sus manos en sus caderas, con una gran sonrisa en su rostro. Hubo un largo silencio. Kaminari miró a su alrededor, un poco confundido. ¿A qué te refieres con qué? El portador de la electricidad miró hacia el techo de nuevo. Entonces, eso fue, oh Dios. Hiro puso una mano sobre su estómago.
Ahora cada vez que escucho eso, todo lo que voy a pensar es, ¡ag! No entiendo. ¿Qué hizo? Ida estaba, como era de esperar, completamente ajeno cuando se volvió hacia Todoroki, quien se encogió de hombros. Estaba igualmente inseguro. Uraraka tampoco le respondió. Estaba demasiado ocupada escondiendo su rostro entre sus manos, cuando su rostro se puso escarlata. Era inevitable que sucediera eventualmente. Suyo estaba completamente fuera de fase, como de costumbre. Kirishima solo se estaba riendo. Por una vez, Bakugou se quedó sin palabras. La sala bullía con la conversación del resto de la clase. De alguna manera, Izuku y Mina lograron pasar el día siguiente. Y juntos, pasarían muchos días más durante muchos años por venir. Y se acabó. Un final corto y tonto para rematar las cosas. Gracias una vez más por leer.